quiero invitarle que busque el Salmo 127. Ahí voy a pedirle ayuda bastante hoy voy a tener. No voy a tocar muchos versículos porque hoy mandé los anteojos a arreglar, pero gracias al Señor por la tecnología. Así que mis ojos van a estar ahí arriba. Amén. Pero quería hablar de algo que tiene que ver con la casa, ¿no? Salmo 127. Y si ustedes recuerdan, cuando el Señor le entregó las leyes a Moisés, las primeras reuniones que hacía el pueblo de Israel, las hacía en el tabernáculo. Diga conmigo el tabernáculo, que era una carpa grande donde se reunían para adorar al Señor. Ahí estaba el arca, los panes de la proposición. Después construyeron, ahí recuerden que David tenía un hijo, Salomón, y construyó el templo, ¿no? Donde el templo también se adoraba al Señor. Y en esta noche quiero hablar de la casa, amén, de nuestra casa espiritual, y de la casa del Señor y de nuestro hogar, ¿no? De nuestro hogar, ¿no? Sabiendo de que nosotros hoy nos reunimos en un lugar físico y es un lugar que está apartado para el Señor, amén. Pero si nosotros como cuerpo de Cristo nos reunimos en una cancha, la casa del Señor está ahí, donde está el grupo de cristianos. ¿Cuántos pueden entender? Es decir que este es un lugar apartado para el Señor, donde adoramos, donde compartimos la palabra, pero dice la Biblia que el templo del Espíritu de Dios somos nosotros, personalmente. Y cuando nos reunimos como iglesia todos juntos, somos el templo de Dios, donde Dios habita. Amén. Dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden entender esto? Amén. Entonces podemos entender que si nosotros queremos reconstruir nuestra vida, reconstruir nuestra familia y construir la obra del Señor en base firme, Dios tiene que estar en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí tenemos la palabra, ¿no? Dice, si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo dejamos un poquito ahí y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por permitirnos llegar a tu casa, Señor, para adorarte, para expresarte nuestro amor, nuestra gratitud, la exaltación a tu nombre y también recibir bendiciones espirituales de tu parte. Señor, háblanos en esta noche, renuévanos, fortalécenos, Señor, restáuranos y llévanos a fructificar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces veíamos ahí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Amén. Quiere decir que si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, no vamos a construir algo perdurable. Amén. Dios tiene que estar en primer lugar edificando. Amén. Edificando, en este caso, nuestra vida espiritual. Amén. Porque la Biblia dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, el Espíritu Santo empieza a morar dentro nuestro. Por eso a veces tenemos experiencias con el Señor, ¿no? Pero aunque no tengamos experiencia, por fe creemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, para que nuestra vida sea restaurada, para que nuestra alma sea restaurada, para que nuestras emociones sean restauradas, estamos hablando de edificar, de construir, de completar. Necesitamos realmente que Dios esté en primer lugar. Amén. Por eso dice la palabra que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Ahí se resume toda la ley de Dios. Pero si nosotros queremos realmente tener un bienestar y poder tener una vida llena de bendiciones, ¿cuántos quieren tener una vida llena de bendiciones? Si queremos tener una vida de paz, fíjese que hoy la paz
no tiene precio, ¿no? La gente ha perdido la paz por diferentes razones que hemos vivido y muchas otras que se avecinan en cientos de hogares. Mucha gente perdió la paz, pero podemos recuperar esa paz si recibimos a Jesús en nuestro corazón, si lo tenemos a Él en primer lugar y podemos realmente recibir su palabra para que Él pueda llevarnos a poder tener su imagen en nosotros. Amén. La imagen del Señor, el carácter de Cristo va siendo restaurado en nosotros, porque la morada del Señor en dentro de nuestro cuerpo y nuestra rendición a Él hace que Dios empiece a liberarnos de los temores, a liberarnos de las inseguridades, a liberarnos de los vicios, a liberarnos del egoísmo, de la envidia, de la maldad. Quiere decir que cuando recibimos a Jesús y empezamos a darle a Él el primer lugar, diga conmigo, nuestras vidas empiezan a ser restauradas. Amén. Y empezamos a tener libertad espiritual, tenemos una vida emocional sana, porque Dios sana nuestras emociones, y tenemos también las promesas del Señor de sanidad. Amén. Dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces, cuando Cristo es nuestro Señor verdaderamente y dejamos que Él nos reconstruya en algunos casos, ¿no? Porque llegamos a Cristo, ¿cómo llegamos? Como una tapera. ¿Cuántos llegaron como una tapera? Entonces vio que uno ve una tapera y ve pasto, ve paredes rotas, ventanas con los vidrios. Llegamos en ese estado espiritual a Cristo, que quizás por fuera nos veíamos elegantes o con una sonrisa, pero por dentro estábamos llenos de temor, estábamos vacíos, estábamos atormentados, estábamos con dolor en nuestro corazón por las cosas que nos pasaron, por la gente que nos traicionó, que nos abandonaron, o tantas otras cosas. Así llegamos al camino del Señor. ¿Cuántos llegaron así? Llegamos así, ¿no? Y nuestra casa estaba desordenada, ¿no? Y vacía, porque no teníamos presencia de Dios. Teníamos otro tipo de presencia. Amén. Decirle al que está a tu lado, a buen entendedor, poca palabra. No teníamos presencia de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios no oye a los pecadores. Ahora, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nuestra casa espiritual y el Señor va poniéndonos un corazón nuevo. Amén. Dice que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Por qué teníamos un corazón de piedra? Porque estábamos viviendo a nuestra manera y quizás se endureció por cosas que nos pasaron y por cosas que nos hicieron, y entonces guardamos rencor y guardamos resentimiento y queríamos venganza y nos metimos en la hechicería y hacerle mal al otro, y nuestro corazón estaba envenenado. Pero cuando llegamos así como una tapera, una casa destruida, llegamos a Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Nos abrazó, nos amó. Y uno decía, pero Señor, ¿cómo me podés amar si soy una perversa, soy un perverso? Pero Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor nos abrazó y comenzó la buena obra. ¿Cuál fue la buena obra? Reconstruir esa casa destruida por el pecado. Reconstruir esa casa destruida porque no teníamos relación con Dios. Vivíamos lejos de Dios y lejos de la ley de Dios. Pero cuando pusimos a Cristo en primer lugar, el Señor empezó a sanar nuestra mente. Amén. Empezó a enseñarnos a perdonar, y cuando empezamos a perdonar, empezó la salud emocional, la salud física, la alegría, la buena relación con los demás. Empezamos a dejar el egoísmo a un lado y empezamos a ver las necesidades de los otros. El Señor pone un corazón nuevo. Por eso dice la Biblia que el que está en Cristo, el que recibe a Cristo, el que deja que Cristo edifique su casa, es una nueva criatura, es una nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás. Dios empieza a hacer cosas
nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiere decir que podemos querer con buenas intenciones tener una buena vida y hacer todo lo que queremos para tener una buena vida o una buena familia, pero nos damos cuenta que sin Dios fracasamos. Porque la Biblia dice que Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, para reconstruir mi vida, para reconstruir mi familia, necesito poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? Necesito que Cristo realmente me guíe. ¿Y cómo me va a guiar Dios para reconstruir mi vida? Me va a guiar a través de la Biblia, la palabra de Dios. Al aprender la palabra de Dios y a llevarla a la práctica, las acciones que hacemos empiezan a cambiar realidades que tenemos a nuestro alrededor. Dios empieza a intervenir y aquello que parecía una tapera, un muradar, empieza a reconstruirse y empieza a hermosearse, porque Dios nos hermosea con su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Cuando Cristo llega a nuestro corazón, ¿qué nos da? Seguridad. ¿Cuánta gente está aterrorizada por la inseguridad? De diferentes maneras, ¿no? La inseguridad de enfermarse, de morirse, la inseguridad de que te roben, la inseguridad de tantas cosas que le pasen algo a nuestros hijos, la inseguridad de que el mal llegue a mi vida y me haga algo. Veo cuánta gente que de alguna manera busca poner la confianza en algo. Dice, bueno, voy a poner la ruda macho y la ruda hembra a ver si me protege. Y no nos protege nada. Dice, bueno, voy a poner una cinta en el auto porque si tengo la cintita roja, me va a guardar en el camino. Olvidemos, no va a ser efectivo. Porque dice que si Dios no guarda la ciudad, si Dios no guarda nuestra vida, si Dios no nos protege, estamos sin protección. Necesitamos a Dios para que Él pueda protegernos y guardarnos del mal. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted lee el Salmo 91, ve ahí una cobertura de Dios. Van a caer por un lado, van a caer por el otro, pero a vos no te va a tocar, dice Dios, ¿no? Y aunque ande lo que ande, yo te voy a resguardar. Quiere decir que no solo Dios empieza a restaurar nuestra vida, sino empieza a darnos seguridad, ¿no? ¿Cuánta gente? Recuerdo cuando fuimos a un programa de televisión aquí en Areco, que estaba hermana Laura y Florencia, y hablamos de la envidia. Y nos decía la hermana, fue uno de los programas con más ranking, porque el tema era interesante, ¿no? Seguro. ¿Y cuánta gente tiene miedo que la envidia le llegue y se quede en la miseria, se quede sin su casa, se quede sin su trabajo, se enferme, se muera? Tienen inseguridad, que la envidia le llegue. Pero si tenemos a Jesús, sabemos que Él nos guarda y el maligno no nos puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Si Jehová no guarda tu vida, tu casa, tu ciudad, en vano es otro tipo de seguridad. Porque buscamos seguridad, porque es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Pero recuerdo, me viene a mi mente un viejo coro o himno que dice, seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió. Estando en sombra, plena luz, en su bondad me levantó. Aleluya. Él vino a nuestro corazón y nos empezó a dar seguridad. Amén. Entonces, Él nos dio la seguridad y Él también nos dio la alegría. Quizás muchos de nosotros teníamos una alegría aparente, pero por dentro estábamos tristes. Usted conoce personas que usted la ve, parece que están re simpáticas, que usted dice, qué bárbaro. Pero después, muchas de estas personas, usted se da cuenta que en su soledad hay dolor, hay un vacío, hay soledad, hay amargura. Yo nunca recuerdo un muchacho en la fábrica. Yo trabajaba en una fábrica de pintura, ahí en Garín. Y había un muchacho que iba con una lata y usted lo veía siempre sonriendo. Iba con una lata, de paso hacía un poco de vagancia, digamos, no hacía su trabajo. Pero él siempre andaba con una lata para despistar a los patrones. Y usted lo veía siempre reír.
y parecía una persona que estaba alegre, ¿no? Usted veía y por fuera parecía que estaba alegre. Pero después nos dimos cuenta, nos enteramos que él tenía una depresión galopante, una depresión tremenda, y que realmente lo que él mostraba era totalmente distinto a lo que él sentía, ¿no? Y cuánta gente hoy vive así, quizás hace chiste, trata de sobresalir, pero en su soledad se siente solo, se siente sola. Pero qué bueno es que cuando nosotros nos acercamos a Jesús, sentimos su compañía, amén. Sentimos su cuidado, sentimos su protección, sentimos que no estamos solos, ¿no? Yo recuerdo también una experiencia, por trabajo fui a una empresa allí en Inglaterra, tuve que viajar a Londres, allí 12 horas, y después estaba alojado en un hotel, y como que en un momento vio que en todos los hoteles está una Biblia ahí cerquita de la fábrica donde yo iba a ser entrenado para enseñar aquí en Argentina, y recuerdo que en esa habitación yo en un momento sentí un poco de soledad, ¿no? Lejos de mi familia, de mi país, de todo. Pero ahí el Espíritu Santo vino y me hizo sentir que Él estaba conmigo, ¿no? Y me hizo sentir que Él había permitido que yo viajara y que Él quería enseñarme algo. Y bueno, hay muchas cosas que me enseñó en esos días que tuve, ¿no? Tuve una semana. Pero qué lindo es tener la seguridad que donde vamos, Dios va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y que cuando con mi esposa nos metíamos en un lugar allí, en el conurbano, donde la policía no entraba, y donde se sentían los tiros, y no entraban los patrulleros directamente. Y nosotros íbamos a hacer un grupo pequeño y a enseñar la Biblia, y teníamos la seguridad de que Dios iba con nosotros. Amén. Y íbamos con paz, y aún tenía un auto con un último modelo, no era nuevo, pero era seminuevo, con alarma y todo. Yo no le ponía alarma, sabía que Dios estaba conmigo, y si el Señor tenía el propósito ahí, Él se iba a hacer cargo con sus ángeles, ¿no? Qué tremendo es tener la seguridad en Dios, la confianza en Dios. Por eso Jesús dijo: tened fe en Dios, amén, y en su Hijo Jesucristo, que envió para que nadie se pierda, sino que todos procedan a volverse a Dios, al arrepentimiento. Dios está llamando a todos, ¿no? Por eso tenemos que orar por todas las personas, por aquellos que están lejos de Dios, en caminos oscuros, en caminos perversos, en cosas malas. Dios los ama a todos, los está llamando. Por eso es importante saber que cuando Dios ordena nuestra vida, también ordena nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Dios empieza a cambiar la realidad de nuestro hogar. En vez de ser un campo de batalla, es un lugar placentero, donde la esposa o el esposo no ve la hora de llegar a su casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios empieza a edificar y empieza a restaurar las relaciones, empieza a traer un corazón perdonador, empieza a traer la humildad para reconocer los errores, empieza a unir la familia, y el Señor empieza a edificar una casa, un hogar, donde hay un perfume, donde hay un bienestar, que la gente cuando entra no se quiere ir. Pues dice: qué lindo que es este lugar, qué paz que hay acá, ¿no? Usted ha entrado a casas así, ¿no? Usted entra y dice: qué paz que hay, aquí está la presencia de Dios. O cuando usted entra en una casa donde está como una tapera, como estábamos nosotros sin Cristo, y dice: uy, pero qué ambiente acá, se corta el aire. Se miran y se muerden entre la familia, discusiones, pelea, alcohol, miseria, idolatría y tantas cosas, y dice: wow, acá Dios no está. Pero necesitan a Jesús, necesitamos llevarle a Jesús a su hogar, amén. Entonces es importante, hermano, entender que Cristo, cuando Él edifica, cuando Dios edifica, Dios empieza a restaurar y empieza a ordenar las cosas. ¿Por qué? Porque lejos de Dios vivimos en un desorden constante, pero cuando el Espíritu de Dios viene, empieza a ordenar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo viene, empieza a ordenar las cosas. Y entonces la familia es un lugar donde los hijos se sienten felices de estar, porque el ambiente se percibe. ¿Vio los bebés cuando hay un hogar donde hay muchas peleas y hay envidia o curanderismo y hechicería?
empiezan a llorar y dicen, uy, está ojeado, está mal. Los bebés perciben el ambiente negro. ¿Cuánto pueden comprender esto, no? Como los animales. Pero cuando hay un ambiente de paz, los niños duermen tranquilamente y descansan tranquilamente. Por eso es importante que nosotros hablemos de Jesús, para que muchas personas puedan construir su vida y construir su hogar con Jesús edificando. ¿Cuántos dicen amén? El versículo que sigue, aleluya, dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, ¿no? ¿Cuánta gente, hermano, que al estar lejos de Dios uno se desequilibra? ¿Cuántos pueden comprender esto, no? Dios nos va llevando a tener las cosas en equilibrio, nos ayuda, porque seguramente que es un desafío tener las cosas en equilibrio. Primero Dios, la familia, el trabajo, el ministerio, y bueno, Dios va ordenando todo. Pero cuánta gente hoy que está tan afanada, con temores a quedarse en la ruina. Entonces hay como un estrés galopante, ¿no? Y que traen tantas personas o en tantas familias un desorden donde cada uno vive su mundo, donde todos están afanados por algo y están preocupados y están ansiosos, y las oficinas de los psicólogos, los psicoanalistas, los terapeutas y los psiquiatras están repletas porque no tienen paz. Tienen un buen sueldo, trabajan muchas horas, hay gente que trabaja full time, y nosotros sabemos que el Señor dejó un día para descansar, amén, un día de reposo. Entonces, ¿cuánta gente vive y come pan de dolores? Se sientan a la mesa y en vez de disfrutar de la familia, se sacan los trapos al sol ahí, el traperío, y empieza la batahola en el medio de la mesa, empiezan a discutir. Y discuten a la noche. Y se van a acostar enojados. Uno se mira para un lado, la otra se mira para el otro, y ponen una tabla en el medio para no tocarse un poco más, ¿no? Peleado, ¿no? Y pan de dolores. ¿Por qué? Porque Dios tiene que estar en la unidad del matrimonio, amén. Porque Dios creó la familia, no fue una creación de la sociedad. Dios formó al hombre, de la costilla del hombre formó la mujer y dijo, serán una sola carne, amén. Y entonces el Señor es el que une, el Señor es el que lleva a que se complemente el matrimonio, que no sea una competencia, unos celos, una rivalidad, uno tire para un lado, otro tire para el otro, uno tenga una billetera, el otro tenga la otra, sino que están unidos como uno solo. Entonces, cuando el matrimonio está unido como uno solo, eso funciona, porque Dios está en el medio, amén. Entonces, Dios trae paz y Dios nos ayuda a enfrentar los problemas juntos, a atravesarlos juntos, sabiendo que el Señor nos acompaña, nos ayuda y trae paz en nuestra alma, amén. ¿Cuánta gente hoy come pan de dolores? Porque su vida, su corazón está lleno de dolor, de amargura, porque su hogar es un campo de batalla en medio de un oasis. Yo recuerdo, trabajaba en Capital, uno de mis oficios antes era pintar autos, pintaba una cabina ahí, autos importados, y había uno de los jefes que trataba de quedarse muchas horas, y los sábados se iba y se quedaba muchas horas, y después nos dimos cuenta que él no quería llegar a la casa, porque llegaba a la casa y se armaba la batahola con la esposa, discutía con los hijos. ¿Cuánta gente hoy come pan de dolores, amarguras, no tiene alegría, no tiene paz, no tiene felicidad? Pero Dios no quiere eso, ¿no? Dios quiere darnos, dice, pues, que a su amado hará Dios el sueño. Dios quiere que podamos tener un sueño grato, amén. Que podamos tener sueños personales, a nivel familia, y que podamos también tener los sueños de Dios como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que donde está Dios, donde el fundamento es el amor del Señor, es la unidad, es el amor fraternal,
Dios está edificando la iglesia, amén. Y la iglesia va a ser fuerte cuando el Señor esté en primer lugar, no haya rivalidades, porque los humanos, cuando dejamos de tener comunión con Dios y amistad con el Espíritu, empieza a prevalecer algunas cosas del viejo hombre y empieza el enemigo ahí a perturbar la unidad. Pero tenemos que entender que si Dios es el que edifica y que tenemos que ser como un sacerdocio santo que eleva al Señor adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y si me acompaña ahí a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. A ver, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Quiere decir que si nosotros queremos reconstruir nuestra vida, nuestra familia y tener una iglesia del Señor fuerte, Dios tiene que estar en primer lugar. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Usted se va a dar cuenta, donde está la presencia de Dios hay libertad espiritual para adorar. Dios se mueve, la presencia de Dios se mueve, los corazones son tocados, son cambiados, las personas empiezan a adorar y se funden en la alabanza, porque empiezan a disfrutar la atmósfera espiritual que se genera cuando estamos unidos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí dice 1 de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas. Está hablando aquí de la iglesia. Aquí es la iglesia. Miralo al que está a tu lado, somos nosotros. A ver. ¿No? Recuerdo cuando hace unos años atrás estaba discipulando al juez de la ciudad. Bueno, ahora no está. Y él me decía, ¿cuántas iglesias hay aquí en la ciudad? Porque su idea de iglesia era el templo, era la fachada, era una cruz, eso era. Dice, no, mira, hay tantas así. Le expliqué, no. Yo quiero que me diga un lugar donde yo paro con el auto y es una iglesia. No tenía la idea de iglesia, pero nosotros sabemos que la iglesia somos los que han nacido de nuevo, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que tienen comunión con Dios y los que tienen comunión con los hermanos, los que se han bautizado y los que toman cena, son parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí la Biblia está hablando que cada uno de nosotros somos como ladrillos, ¿no? Ladrillos donde somos el templo del Señor y donde cuando nos reunimos a buscar a Dios, Dios desciende y responde con fuego. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice, vosotros también como piedras vivas, porque no estamos muertos, sino estamos vivos. ¿Cuándo estábamos muertos? Cuando vivíamos y practicábamos el pecado, lejos de Dios, en la mentira, en el engaño, en la fornicación, en la corrupción. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor y caminamos en santidad, la vida de Dios se empieza a manifestar en nosotros y tenemos relación con Dios. Hablamos, Dios nos escucha, le pedimos, Dios nos escucha, claman los justos y el Señor los oye. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Quiere decir que nosotros tenemos que ser edificados, tenemos que ir aprendiendo. Venimos a la iglesia a adorar, pero venimos a aprender, venimos a entrenarnos. Eso es ser edificado. Venimos a ser ministrados también por el Espíritu, renovados por el Espíritu, levantados por el poder de Dios. Estamos siendo edificados como casa espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Somos casa espiritual. ¿Y qué hacemos nosotros? Ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cuántos ofrecen sacrificios espirituales al Señor? No es caminar un montón de cuadras, así como hacíamos antes para adorar a los ídolos muertos. No es matar animales como hacían los judíos para ofrecerle sacrificio al Señor. Nuestro sacrificio es nuestra alabanza a Él. Nuestro sacrificio es nuestra rendición, nuestra adoración, nuestra exaltación. Todos le ofrecemos sacrificios espirituales a aquel que es el fundamento de la iglesia, la piedra angular donde nosotros edificamos la iglesia. Amén. Por eso la iglesia debe ser edificada, diga conmigo, a través de la palabra de Dios. No de la psicología, no del exitismo y no de un montón de cosas raras que hoy pululan por un montón de púlpitos en el mundo.
nosotros somos alimentados con el alimento espiritual, con la leche espiritual. Y cuando vamos creciendo y entendiendo y se nos abre la cabeza y entendemos que Dios nos llama al compromiso, a servir, a predicar, a discipular, ya comemos otra comida. Ya comemos vianda. Amén. ¿Cuánto le gusta comer vianda? Pero primero hay que tomar leche. Cuando nuestros sentidos están bien ejercitados, cuando discernimos bien lo que es bueno y lo que es malo y nos rendimos al señorío de Cristo y nos comprometemos con la obra del Señor, diga conmigo, estamos madurando. Si no, seguimos siendo niños con la leche que solo buscamos que el Señor nos dé. Pero aquí dice que nosotros tenemos que ofrecerle a Dios sacrificio espiritual. Yo le explicaba a mi nieto, a cumplir 8 años, y le decía: adorar a Dios, exaltar a Dios, es expresarle nuestra gratitud, es elogiarlo, ¿no? Yo le decía, ¿viste cuando te elogian que estás bien cambiado, bien peinado, te dicen qué lindo que estás? Bueno, ahí te están elogiando. Nosotros venimos a elogiar a Dios por su amor, por la misericordia que tuvo de nosotros, por cómo Dios nos sacó de esa casa destruida que éramos cuando llegamos, y nos fue restaurando y nos sigue restaurando. Por eso le amamos, por eso estamos acá, por eso le adoramos, por eso queremos crecer como casa espiritual, para que pueda llegar como un perfume grato nuestra adoración al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dice: los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. No puede adorar a alguien que no conoce a Dios. No puede adorar a alguien que no tiene relación con Dios y que no tiene una vida de santidad. Pero sí se la puede tener cuando uno se arrepiente, se aparta de las cosas malas. El Señor nos perdona, nos limpia, y ahí podemos entrar a adorarle, ¿no? Y uno le adora y no se cansa. Y estábamos hace un rato adorando al Señor y podíamos seguir. El lunes estuvimos con los pastores de la ciudad y era algo tan lindo que estamos limitados por el horario, porque sabemos que los días de semana, 10 de la noche, uno ya tiene que cesar. Pero el ambiente estaba tan lleno de gloria porque había gente que le adoraba a Él. Nadie era la estrella, nadie era el protagonista, nadie era el súper, ni la súper. El súper es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces todos los obreros, todos los líderes, todos los pastores estaban ofreciendo sacrificios espirituales al Señor. ¿Y Dios qué hacía? Descendía con su poder. Tocaba, quebrantaba, lágrimas, fortaleza, renuevo. Porque cuando hacemos lo correcto y ponemos al Señor en primer lugar, Dios edifica la iglesia. Amén. Dios va fortaleciendo la iglesia cuando Él está en primer lugar. Ahora, cuando las motivaciones del humano están antes que la adoración al Señor, estamos construyendo en arena. Eso se va a caer. Pero si adoramos al Señor, si como iglesia exaltamos a Cristo, si le honramos y decimos, bueno, Señor, somos un pueblo, somos una iglesia en la ciudad, te adoramos, ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Si más se suman a este espíritu de adoración, exaltando al Señor, diga conmigo, Dios va a traer un avivamiento. ¿Cuántos lo creen? Dios va a traer un avivamiento. Ese es el resultado de ofrecerle sacrificios espirituales al Señor en un culto de una iglesia, o es el resultado de ofrecer sacrificios espirituales todo el pueblo de Dios, sin banderas denominacionales, sin prejuicios, todos dándole la gloria a aquel que murió por nosotros y que nos dio vida eterna. Amén. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificada como casa espiritual. Diga conmigo, somos la casa espiritual del Señor. Y sacerdocio santo. Ya no hay más tabernáculo, ya no hay más templo de Salomón, ya no hay más animales para el sacrificio. Hoy el sacrificio vivo y santo, agradable al Señor, somos nosotros. Aleluya, que ofrecemos adoración, alabanza, honra al Señor. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por esto? Amén. ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios?
Aleluya. Que el Señor pueda edificar nuestras vidas. Démosle el lugar. Señor, acá está mi corazón. Señor, mi vida es como... Yo recuerdo, hace unos cuantos años, fuimos a lo de Lidia. ¿Te acordás, Lidia? Y estaba con los cimientos por ahí. Tenía pastos y tenía escombros. Y le digo, pero... ¿Cuándo construís, Lidia? Que no, pastor, hace rato que no podemos construir, no podemos, no va ni para atrás. Yo me acuerdo que tenía ahí, donde vivía, allí al lado, muy precario. Le digo, vamos a orar. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere restaurar, Dios quiere reconstruir esta casa, como quiere reconstruir tu casa espiritual, tu familia, y Dios lo va a hacer. Y nos paramos ahí entre los escombros y los yuyos, donde nada podía avanzar, y el Señor fue el que empezó a edificar. Y vaya a la casa de Lidia hoy, tiene una casa hermosa. Antes andaba con el caballo, ahora anda con un 0 kilómetro. El Señor no solo que edificó su vida, restauró su vida, sino que la bendijo con toda bendición espiritual, y también Dios le añadió como añadidura las cosas materiales que necesitaba. Amén. Pero ¿qué hizo ella? Puso a Dios en primer lugar. Desde hace 14 años que estamos aquí, con lluvia, con frío, con nevada, no sé, lo que sea, la hermana con su bicicleta, con su moto, con el caballo, con lo que tenía, firme, ofreciendo a Dios adoración. Un corazón dador, siempre colaborando en la obra del Señor, con su necesidad en esos tiempos, siempre dadora. Y aquel que es dador recibe de Dios, porque lo pone a Él en primer lugar. Y a pesar de las luchas, de las pruebas, de las cosas que ha pasado, firme, dándole honor a aquel que edificó su vida, que reconstruyó su vida y que fue reconstruyendo su hogar. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén.